Hola, muy buenas tardes a quienes nos acompañan el día de hoy, 28 de julio de 2025. El día de hoy, en el marco del Seminario de Educación, Ciencias y Género, contamos con la presencia de la doctora Yasmín Guerrero, quien va a presentar la conferencia Museos y Género. Recordemos y quisiéramos señalar que esta conferencia, al igual que otras que hemos tenido, es parte de un esfuerzo colectivo que estamos desarrollando como parte de la diversidad de actividades que la Asociación Interdisciplinaria para el Estudio de la Historia de México cobija, promociona y habilita a partir del trabajo conjunto. Doctora, le damos una muy cordial bienvenida. Si me permite, voy a presentarle para las personas que nos están escuchando, se están conectando. Creo que no podríamos abarcar todo lo que usted ha hecho, pero bueno, vamos a retomar una breve semblanza de su persona para presentarla. Ya usted nos podrá también precisar o agregar más cosas si gusta. La doctora Yasmín es socióloga, museóloga, curadora y gestora cultural. Desde hace ya muchos años se dedica a la investigación en temas sociales y culturales, así como al desarrollo de contenidos para museos y exposiciones. Se especializa en procesos de curaduría colaborativa, participativa, afectiva y comunitaria. Diseña exposiciones y desarrolla guiones museográficos. Se desempeña en la gestión y coordinación de proyectos culturales, artísticos y sociales. Su trabajo integra el enfoque de género y estrategias para la difusión y el fortalecimiento de la diversidad cultural. Ha trabajado de manera independiente también para empresas privadas e instituciones públicas. Ella gusta de los proyectos retadores y los equipos multidisciplinarios y siempre está en búsqueda de proyectos con valor social. Doctora, muchísimas gracias por estar aquí, por su tiempo, por compartir la experiencia, la trayectoria, el trabajo. Este espacio es justo, como mencionaba hace rato, compartido. Y bueno, para quienes nos están acompañando y van a estar el día de hoy en la transmisión, invitamos que puedan interactuar, ya sea a través del chat que tenemos aquí en Zoom, para quienes están en Facebook, que puedan también dejar sus comentarios o hacernos llegar también, por supuesto, las preguntas. Entonces, a nombre de la coordinación del seminario, a cargo de la doctora Claudia Altaira y un servidor, que voy a estar el día de hoy, le cedemos el espacio, doctora. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas tardes. Solo una pequeña aclaración. No soy doctora, todavía, en el futuro espero. eh, pero actualmente me encuentro en el proceso de la maestría en conservación de acervos documentales de la ENCRIM, la Escuela Nacional de Conservación, Restauración y Museografía, que, bueno, espero que ahorita podamos más adelante hablar un poco, ¿no? Como también de los acervos documentales como parte em, de este cuestionamiento, reflexión que quisiera lanzar el día de hoy. Me gustaría platicar, o más bien lanzar como una serie de reflexiones en torno al tema de los museos y el género. Pero primero me gustaría muchísimo agradecer a la Asociación Interdisciplinaria para el Estudio de la Historia de México y pues a los coordinadores del Seminario Educación, Ciencias y Género, los doctores Claudia Altaira Pérez y el doctor Julio Ríos Peña. Muchas gracias por la invitación, gracias por el espacio. También les invito a que quienes están acá, por supuesto que me pueden interrumpir. Ahora, yo, gran parte de mi trabajo, sobre todo actualmente, yo trabajo en el Museo UNAM hoy, que espero que si no lo conocen, lo conozcan pronto. Está saliendo del Metro Zócalo, es un edificio amarillo, famosísimo porque era la cantina El Nivel. Em, y me gustaría compartir un poco de la experiencia allá, pero yo muchos años he hecho mediación en museos. Entonces, estoy muy acostumbrada a tener interlocución, a platicar y, pues hacer preguntas. Entonces, en esa dinámica, si quiere alguien colaborar, aportar, por favor, pueden abrir su micrófono, siéntanse libres. Y quienes están en Facebook, de manera sincrónica o asincrónica, también siéntanse libres, por favor, de dejar sus comentarios, de etiquetarnos y pues a lo mejor por ahí podemos continuar la conversación.
Entonces voy a compartir pantalla. Acá, listo. Y sí lo ven, ¿cierto? Muy bien. Em, entonces, bueno, cuando empecé a intentar condensar o preguntarme qué me gustaría platicar del tema de los museos y género, bueno, primero es un tema bien, bien amplio y creo que vale la pena abordarlo con una serie de preguntas, em, porque esto tiene aristas muy interesantes y vamos a ir como desde un análisis de qué significa para nosotros, para nosotras, nosotres los museos. Y luego, ¿no? Vamos a intentar llegar a otro tipo de preguntas, pasar a imaginarnos si los museos siempre fueron así, si siempre serán así, qué rol tienen hoy en día en la sociedad, si son figuras vigentes, si han cambiado, si tienen que transformarse, em, en fin, bueno, primero. em, ¿Qué es un museo? ¿Qué nos viene a la mente cuando pensamos en museos? Yo les voy a compartir algunas palabras que, con las que yo siempre asocié los museos. También quiero compartirles que yo llegué al trabajo o a ser trabajadora de museos porque bueno, yo estudié sociología, pero yo en el fondo, muy en el fondo quería ser artista visual. Entonces, yo siento, al menos es mi experiencia o mi perspectiva, que cuando una tiene como una vocación, de alguna manera las cosas te van llevando hacia allá o te regresan, por más que jales para otro lado, como que siento que te van regresando. Entonces, me especialicé en temas de sociología del arte y luego empecé a entrarle como al mundo de la mediación, sobre todo de arte contemporáneo. Em, a mí me gustaban mucho los museos cuando era niña porque al menos a mí me ofrecían otras herramientas para adquirir o más bien para herramientas más accesibles para entender ciertos temas que en el aula para mí no eran tan accesibles porque yo siempre fui una niña que tuve como mucha dificultad para estar en un aula convencional y los museos me resolvían esa parte, como que son otros recursos visuales, sonoros, táctiles, y eso a mí me funcionaba. Fue para mí tan significativa o me sentí tan a gusto en los museos que siempre tuve la expectativa de trabajar en uno y pues no quité el dedo del renglón. Fui bastante necia o persistente, como lo quieran ver, entonces pues empecé a trabajar en museos hace un buen tiempo y claro que mi perspectiva de los museos ha ido cambiando. Em, Siempre creo que he hecho este ejercicio o este diálogo en otros contextos con diferentes personas, con diferentes grados de especialidad y creo que las palabras que se repiten son estas que están viendo acá, o es muy común que salgan este tipo de palabras, ¿no? Los museos se asocian comúnmente con la verdad, el patrimonio, el conocimiento, temas de arte, historia, ciencia puede ser, con memoria, con valor, con testimonios. No sé si por ahí ustedes quieran como hacer el ejercicio de ir anotando de pronto en el chat qué otras palabras se les viene a la mente cuando piensan en museos. Últimamente, todo esto que está aquí ha sido bastante revisitado. En realidad, últimamente me refiero a los últimos 50 años, pero la conversación llega hasta ahora con nuevas intenciones y con una nueva mirada, porque ahora se incorpora o se habla mucho más de diversidad. Y es algo a lo que vamos a llegar en un momento. Me gustaría también que nos preguntemos para qué sirven los museos y a quién les sirven los museos. Esta pregunta es importante porque me gustaría que empecemos, o es una invitación, a que la próxima vez que vayamos a un museo, sí llevemos estas preguntas como muy en la mente, porque todos los museos se construyen en el núcleo
del museo está, siempre hay una narrativa. Los museos, si lo queremos ver así, son una especie de núcleo, más bien de construcción narrativa. Y en esa construcción, el núcleo es la curaduría, hay una investigación. Y esa investigación generalmente la hace una persona que es muy docta en uno u otro tema. Por ejemplo, es muy fácil imaginar que los curadores del Museo Nacional de Antropología, que evidentemente no es un curador, sino que son muchas personas que se dedican a curar los contenidos de cada una de las salas. Cada sala tiene un curador, una curadora. Entonces, pues evidentemente son personas súper especializadas, ¿no? Son arqueólogos, antropólogos, bueno, en fin. Entonces, si pensamos también en un museo de ciencias, pues tendríamos la expectativa de que las personas que hacen la curaduría son personas que se dedican a las ciencias. Ahora, durante mucho tiempo se ha pensado que los museos son espacios neutrales. Ahora se cuestiona esa idea porque, volviendo al tema de las narrativas, creemos muchas personas que ninguna narrativa es realmente neutral. Y hoy en día, de hecho, se piensa o se habla bastante de que nada es neutral porque cosas que se daban por sentado desde la ciencia, pues ya se cuestionan, ¿no? La ciencia misma es bastante cuestionada como un paradigma de generación de conocimientos y entonces empezamos a hablar de que hay muchas formas de generar conocimiento y de acceder al conocimiento y empezamos a aceptar cada vez más que hay saberes no necesariamente cientificistas que también son válidos. Entonces, ¿para qué sirven los museos? Durante mucho tiempo, los museos han servido sobre todo para legitimar verdades, ¿no? Por eso es bien interesante pensar en esta asociación de palabras. En América Latina, durante los últimos al menos 10 años, por supuesto, esto ha ocurrido durante mucho tiempo más, pero de manera muy explícita durante los últimos 10 años ha habido unos ejercicios museales muy interesantes. Y en estos ejercicios se han dado varias afrentas, ¿no? Como a los modelos tradicionales de museos. Em, entonces encontramos, les voy a mencionar algunos, igual si quieren ir a buscarlos son bien interesantes. Un ejemplo que a mí siempre me ha gustado mucho es el de el museo. Hay un museo en Rosario, Argentina. Ahora verán que se me acaba de ir el nombre, pero bueno, es un museo de ciencias. Y entonces las personas que trabajan en el museo, que hacían la curaduría, hacían la mediación, se empezaron a cuestionar si todo lo que hay en un museo de ciencias es verdadero y qué vigencia tiene ese conocimiento. Y entonces empezaron a poner cédulas por todo el museo, o sea, estos textos que cuando uno entra, una entra, puedes ver ahí un texto que te presenta el museo, dice de qué va, ¿no? Están los créditos al lado. Entonces empezaron a poner cédulas cuestionando el museo. Y lo primero que uno podía leer entrando era, este es un museo. ¿No? Bueno, ¿qué es un museo? Y había una serie de cuestionamientos y de enunciados que la gente, pues, o sea, era como, uno no espera ir a un museo y que lo primero que uno vea es, a ver, este es un museo y qué haces aquí y qué esperas de esto y si tú crees que te vamos a decir toda la verdad y aquí vas a aprender, o sea, como empezar a cuestionar eso es muy interesante. Por ejemplo, me acuerdo que había también una jirafa o un animal disecado, que si no mal recuerdo era una jirafa, y entonces tenía una cédula que decía, esto no es una jirafa, porque las jirafas están vivas y no están adentro de los museos. Este es un animal disecado que ta, ta, ta. Empezar a cuestionar los objetos, empezar a cuestionar el patrimonio, empezar a cuestionar los espacios museales, las narrativas museológicas o museográficas. em, Eso es algo que si bien como que siempre ha habido estas críticas o estos ejercicios, en América Latina hubo una explosión como de estos cuestionamientos
de manera muy contundente desde hace, yo diría que como 10 años. Y, eh, y bueno, también se asocia con estos movimientos como la nueva museología o la museología crítica y las que también van de la mano con las pedagogías afectivas, en fin. Em, y entonces estas preguntas de para qué sirven los museos o a quién les sirven los museos, tal vez nos ayuden a que la próxima vez que vayamos a un museo, por ejemplo, en el caso que es muy de su interés, a un museo de historia, nos preguntemos, estando ahí, ¿cuándo se construyó ese museo? ¿Quién lo construyó? ¿Quiénes participaron en la construcción, en la investigación, en la curaduría, en la redacción de las cédulas? ¿Qué perfiles tenían esas personas? Revisar si toda la información que está ahí es vigente en términos de las narrativas, ¿no? Contemporáneas, que contemplan además temas de diversidad, temas de accesibilidad. La accesibilidad, por ejemplo, pensándola no solamente en términos de cuánto cuesta un boleto, o si es fácil o no llegar ahí, si hay rampas o no hay rampas. La accesibilidad en términos del propio lenguaje y recursos que usa el museo para explicarse a sí mismo, ¿no? Todo esto tiene que ver con el género. Ahora vamos a ver adelante por qué. Pero bueno, les quiero presentar, por ejemplo, este museo que es el Museo da Maré, que está en Brasil, en Río de Janeiro. Y es uno de estos otros ejemplos que les comentaba de museos que, que retan o que ponen en tela de juicio la figura misma del museo, para qué sirve, ¿no? Y quién participa en esta construcción de las narrativas de los museos. Este museo se le describe a veces como museo de favela y nace de una historia comunitaria y de la necesidad de una comunidad específica de contar su propia historia. Este museo nace por la necesidad comunitaria de recuperar los testimonios de personas que vivieron una historia de desplazamiento de un territorio y entonces deciden, ¿no? Contar a través de estos recursos que ustedes están viendo acá esta historia que además es contrahegemónica, ¿no? Porque es una historia que no se estaba contando en otro lado y que al contarse se pone, digamos, como en duda una narrativa oficial. Esto también, este tipo de museos también nos plantea la necesidad de aceptar o admitir que existen incluso otras estéticas, ¿no? Que los museos se pueden ver de muchas maneras y que esas maneras de verse y de hablar en el museo son igualmente válidas. Ahora, ¿para qué sirve un museo? Pues depende directamente de quién lo hace, de quién lo construye, de quién lo imagina, pero en este caso particular del Museo de Amaré, sirve para aglutinar, recoger, eh, incluso autorizar otras voces y otras memorias, como lo vamos a platicar en un momento. ¿Quiénes hacen los museos? Entonces, ya hablamos del ejemplo del Museo de Antropología, ¿no? Que evidentemente las personas, eh, y eso está bien, es normal, las personas que hacen la curaduría ahí son personas súper especializadas. Ya vimos el ejemplo del Museo de Amaré, que estuvo hecho a partir del esfuerzo de jóvenes de la comunidad, recogiendo testimonios. Entonces, es interesante comenzar a pensar en la posibilidad de que los museos tengan la participación de perfiles y personas que tienen otros saberes y que, como decíamos, esos saberes se admite ahora que también son válidos y que esas historias abonan a la construcción de una historia más incluyente y más realista porque es una historia plural. Este otro ejemplo que está por acá es el museo, es Maguta, pero tiene una diéresis, que también está en Brasil. Es un museo de la comunidad ticuna y es un museo que también construyó la propia población ticuna, que es una población que está en la selva, viven en ese contexto y deciden contar su historia
como población, como comunidad, en un museo. Ahora, la realidad de los museos es que nacieron como parte de un modelo de dominación colonialista, patriarcal, hegemónica, blanca. Y entonces también es bien interesante pensar por qué hay estos museos o por qué estas comunidades deciden emplear un espacio que tiene ese origen para contar sus propias historias. Porque aún con ese pasado, estas comunidades que tienen como esta necesidad de contar su propia voz, em, se sigue asociando el museo como eso, ¿no? Como una figura legitimadora de saberes y de verdades. Y bueno, también hay otras cosas que hay que tomar en cuenta que tienen que ver con la posibilidad de los museos de generar empleos. Bueno, en fin, esa ya es otra conversación que no está de más y tiene que ver con modelos de gestión, ¿no? Con tipos de turismo, pero bueno, otra conversación que no vamos a abordar ahora, pero que sí es parte de entender por qué surgen estos museos en estos espacios. Em, y como esto hay un montón de ejemplos, por ejemplo, en México hay un museo muy interesante que se llama Marce, que es el Museo de Arte Contemporáneo y está en Ecatepec. Yo no sé si ustedes sabían que hay un museo de arte contemporáneo en Ecatepec. Porque si pensamos en museos, por ahí Claudia dice que ya no sabía, si pensamos en museos de arte contemporáneo, pues pensamos de pronto en Polanco, que ahí está Jumex, o en la UNAM, que está el MUAC, en el sur, en Coyoacán está el Carrillo Gil. Todos esos espacios son museos pues muy, muy bellos, tienen unas colecciones bien interesantes, ¿no? Pero no son espacios que necesariamente sean accesibles para toda la gente porque ya de entrada están en zonas de la ciudad que, con toda franqueza, ¿no? Si hablamos de espacios, hay ciertos límites imaginarios que no todos cruzamos. Nadie nos dice que no podemos entrar a esos espacios, pero tampoco tienen cara de que nos estén invitando, ¿no? Em, y entonces, aunque sean espacios que tienen un costo pues accesible a comparación con otras formas de entretenimiento, que tienen descuentos, aún así no suele haber ahí cosas que apelen y que conecten con todo el mundo. Eso no existe, ¿no? El museo que es para todo el público, eso no existe. Entonces, pasamos como a esta otra pregunta. Y bueno, no sé si alguien que está acá quiera abonar algo hasta ahora, eh, interrumpir algo, nada, o me sigo. ¿Un comentario? Si no, Bueno, vamos a lo aquí siguiente. hay algunos comentarios, me atrevo a Sí, interrumpir. sí, no, Nos adelante. han ido poniendo, ¿no? Con esas preguntas que ha hecho sobre, bueno, qué es un museo, es artes, estatuas, historia, cosas antañas. Es un museo, es galería, personajes históricos, colecciones, es resguardo, arte y diseño. Y bueno, ¿para qué sirve un museo? Para contar historias, para conocer, aprender, lo que hace rato mencionaba que es una idea también. Y es como esa idea creo que muchas veces tenemos sobre qué es un museo y que creo que muchas veces eh, puede crearse una artificial barrera, ¿no? De cómo acceder a un museo por esa percepción del lugar sagrado quizás que se ha construido, ¿no? En torno a él. Muchas gracias, doctor. Sí, justo esta sacralización del espacio museo. Bueno, tiene que ver también con esta pregunta, ¿qué voces están presentes, no? Entonces se habló como, es bien interesante también que cuando hablamos de museos, de pronto pensamos en objetos, como las estatuas, y entonces son cosas que tenemos que resguardar y que tenemos que cuidar y que tenemos que preservar. Ahora, esos objetos, cuando entran a un museo, están totalmente descontextualizados.
Ustedes conocen esta anécdota es muy famosa, pero luego yo no sé si cuando una piensa que las cosas son muy famosas es porque una, pues que se dedica a esto, todo el mundo sabe la historia de no sé qué, digo, a lo mejor no, pero les voy a preguntar si ustedes saben la historia de cuando llegó la estatua, monumento, escultura gigante de Tlaloc, que luego ya dijeron que no era Tlaloc, al Museo de Antropología. Sí, pero creo que no está difundida, Ok, en bueno. realidad. Eh, Hay fotos y video de eso. De hecho, si se meten a YouTube y les da curiosidad, sí, creo que están ahí los videos, el reportaje de cuando se trajo la escultura. El museo se construyó en 1964. Y cuando se trajo esa escultura del Estado de México, estaba en una comunidad, digamos, el lugar en el que estaba era como, pues ya era como un montículo, como que se asomaba, pero no tanto. Aún así, las personas de la comunidad le tenían respeto y había todo un simbolismo alrededor de lo que le llamaban la piedra. Esto es un pasaje ahí como medio oscuro de la historia de la antropología en México, pero la verdad es que está bien hablarlo abiertamente porque así nacieron los museos. Em, Los pobladores no querían, y bueno, ya después si alguien me corrige y la historia oficial dice que no fue así, pero bueno, está escrito en las revistas de Lina también y hay reportajes al respecto, entonces no lo digo yo, lo pueden buscar y verificar. Em, pues no querían como dar esto al museo y entonces, porque se hizo por todo, o sea, digamos, se estaba construyendo el museo, había una colección que había estado primeramente en la calle de Moneda, en donde está también el Museo Namoy, y se llevó a antropología, bueno, a su nueva ubicación, pero la consigna era conseguir más piezas porque había que hablar de toda la historia de México, ¿no? Del México prehispánico. Entonces, esta piedra, pues como no la querían dar de la comunidad, pues resulta que los arqueólogos aprovecharon una noche que al parecer había festividad en la comunidad y yo creo que todo el mundo pues andaba ya en la fiesta y entraron con las máquinas y se llevaron la piedra. Entonces, cuando entró la piedra al Museo de Antropología, porque además perdón, a la Ciudad de México, porque además eso pesa toneladas, venía evidentemente pues en estas plataformas, ¿no? Como de redilas, entonces la traían así. Dicen, en el video no se ve, si encuentran una evidencia, la comparten, que llovió a cántaros, ¿no? Entonces, bueno, vayan ustedes a saber si es cierto que llovió o que no llovió, pero pues hay que empezar a reconocer que los museos nacieron así. O sea, también cuando hablamos, se habló mucho, sobre todo en estos últimos años, como de la repatriación del arte, ¿no? Precolombino a los museos de toda América. Hay casos, sí, de éxito, y no nada más de América, hay casos de otros museos en Europa que empezaron a devolver piezas. eh, y en México también se logró que se devolvieran piezas, ¿no? Como una colección de un museo europeo hacia acá. Pero, pero pues no hemos platicado de si tiene que volver la piedra a la comunidad, ¿no? O sea, entonces, todo esto viene a cuenta de que em, en el museo, hay varios museos en México que tocan la temática de las poblaciones de las comunidades de pueblos originarios. Por ejemplo, está el Museo de Antropología, toda la parte de arriba habla del México presente, todas las salas de arriba. Está el Museo se llama Mi Museo Indígena, que al menos hasta hace unos años, ya la verdad es que no he vuelto, estaba en la colonia Peralvillo. Está el Museo de Culturas Populares, está el Museo de Arte Popular y eso es en la Ciudad de México y no sé si se me olvida alguno. Pero bueno, ninguno de estos museos en sus colecciones permanentes, al menos
hasta hace unos años que yo estaba haciendo hice una tesis cuando estudié museografía sobre ese tema. em, Ninguno contemplaba las voces o no había una sola persona curadora que tuviera origen o que proveniera más bien de un pueblo originario. Entonces, todas esas exposiciones permanentes hablaban de las comunidades de pueblos originarios como parte de un pasado glorioso, no como parte de un presente dinámico. Entonces, la pregunta es, ¿qué voces están presentes en los museos y qué voces hacen falta? Y eso también incluye los temas de género. ¿Qué museos incluyen las voces de mujeres o qué museos incluyen voces de la diversidad? Y cuando vemos una exposición, sería ideal, ¿no? Como a partir de ahora preguntarnos qué voces están haciendo falta. Ahora, muy brevemente les voy a contar esta experiencia que tuvimos de exposición en el Museo UNAM hoy. Bueno, tuvimos una exposición que se quitó apenas en julio. Estuvo 6 meses, de 2024 a 2025, un poco más de 6 meses, y se llamaba Disruptivas. Abordaba la historia de las mujeres en la universidad, pero eso también conllevaba hablar de la historia de las mujeres en la educación formal. Em, yo me dedicaba en gran medida a la atención a los públicos. Era una parte Fue una parte de esta exposición que a mí me gustó muchísimo porque suscitaba conversaciones muy interesantes, no solamente con personas que tenían, digamos, nuestro museo atiende mayormente a personas que vienen de preparatoria, licenciatura, pero no nada más había temas que conversar con estudiantes o con docentes, ¿no? Fue una exposición que permitía muchas conversaciones porque todos y todas, creo que sin excepción, tenemos una historia relacionada con la educación, hayamos tenido educación formal o no. Y les cuento rápidamente que esta exposición se llama Disruptivas, tenía dos ejes. El primer eje tenía que ver con eso, con la disrupción, es decir, qué cosas las mujeres tuvieron que romper para poder acceder a la educación, es decir, normas, reglas, prejuicios, mandatos familiares, y por el otro lado, todas las cosas que se tenían que articular, tejer para que eso sucediera. Es decir, sí había que romper muchas cosas, pero también había que generar redes de ayuda, redes de apoyo necesariamente. Entonces, la exposición empezaba con un núcleo que se llamaba Ancestras y era una invitación para reconocer em, estas figuras, ¿no? Como del pasado en la historia colectiva que nos fueron abriendo brecha. Ahora, el Museo UNAM hoy se ubica además de que en ese edificio fue la primera cantina, antes que eso fue la primera universidad de México, la Real y Pontificia, ¿no? Construida en 1551. Y me gustaba a mí hacer mucho énfasis en eso, en que estábamos paradas, parados, parades en un espacio en el que inició la universidad y cuando eso pasó, las mujeres no teníamos acceso, no podíamos siquiera físicamente entrar a ese espacio. Y eso no era cualquier cosa, ¿no? Pues la otra pregunta que era muy interesante era que, bueno, preguntarnos cuántos años, también es pregunta para ustedes. ¿Cuántos años tuvieron que pasar para que la primera persona y o la primera mujer en nuestras propias familias tuvieran acceso a la educación formal? Es decir, somos la primera generación con una licenciatura,
hubo otras personas en nuestra línea familiar antes que nosotros, que nosotras. Em, Porque en muchos casos al museo llegaban personas que eran la primera generación universitaria. Entonces es bien interesante empezar esta visita, ¿no? Desde ese lugar, desde esa toma de posicionamiento, ¿no? Y pensar entonces que esta historia que estábamos por conocer no nada más tenía que ver con nombres que habían pasado a la historia con H, ¿no? A la gran historia, por haber hecho algo como que se percibe como importante o trascendente, sino que nuestras propias líneas familiares y nuestras propias historias de vida se conectan con la gran historia colectiva. eh, y que hay mucho que pensar y desmenuzar de eso, ¿no? Entonces, claro que la historia de las mujeres en la educación y la historia de las mujeres en la universidad tiene que ver con transformaciones políticas, sociales, económicas, culturales, pero también esa historia se compone de nuestras propias historias. Entonces, partir de ahí es muy interesante. Esta exposición, les voy a contar cómo se construyó. No hubo una sola curaduría, claro que hubo una coordinación del proyecto que la llevó la doctora Claudia de la Garza, que es la coordinadora del Museo UNAM hoy y además es especialista en temas de género. Em, pero la curaduría se hizo de manera colectiva, entonces lo que hizo la doctora Claudia fue invitar a muchas mujeres em, científicas, académicas, investigadoras, que están relacionadas de una u otra manera, también artistas, de alguna u otra manera con la universidad, y entre todas se construyeron, bueno, textos, material de archivo, ¿no? Fotografías, por ejemplo, esa foto tan bonita que están viendo ustedes a la derecha de chicas de un colegio católico. Fue préstamo de la doctora Patricia Duarte, que es también investigadora, pero además una gran coleccionista de fotografía que tiene que ver específicamente con la educación en México. Entonces fue una fortuna poder contar con su colaboración y también con su aportación de material fotográfico. Entonces, bueno, se construyó así la exposición y quiero apuntar que ese ejercicio de generar una curaduría polifónica, es decir, poder ir a una exposición y escuchar un montón de voces y perspectivas, no nada más una, es algo que cada vez podemos ver más, pero sigue siendo en sí mismo disruptivo, ¿no? Es una forma de hacer museo pues contempla la pluralidad y eso es importante. Y luego, durante toda la exposición, había también varios cuestionamientos. Entonces, otra pregunta importante hacia las y los estudiantes era si en su salón de clases o en su generación tenían compañeros o compañeras provenientes de comunidades de los pueblos originarios o comunidades afromexicanas. En la mayoría de los casos, la respuesta contundente era que no. Entonces, valía la pena ahí también abrir una conversación sobre, bueno, ya vimos que la lucha es esta, estos son los diferentes frentes, estos son los diferentes logros, pero todavía hay pendientes, no todos ni todas estamos acá, quiénes faltan y por qué, ¿no? Y por qué normalizamos esta falta de accesibilidad, ¿no? Para todos y todas. Bueno, en fin, eran muchos los cuestionamientos que tenían que ver con esto. Esta exposición era abiertamente o de manera muy explícita, tenía una perspectiva de género, el tema, ¿no? Era muy evidente. No solo el tema, sino los abordajes. Se hablaba abiertamente de feminismo, había una postura abiertamente feminista. Yo quiero decirles que eso no es posible en todos los casos, no es posible en todas las instituciones, ahora cada vez más, ¿no? Porque es políticamente correcto, por así decirlo, pero
Afortunadamente, en este caso se permiten no solamente estas otras narrativas, sino que pues hay la posibilidad de hacer cuestionamientos, ¿no? Y cuestionamientos sobre el propio modelo de la universidad, en fin. Em, Hay otros museos en México y en la Ciudad de México que abordan los temas de género. Por ejemplo, hay un Museo de la Mujer que también es parte de la UNAM. Yo quiero también abrir el cuestionamiento, la línea de reflexión sobre si cada vez que escuchamos en una exposición o en un trabajo de investigación, ¿no? O de difusión, el tema, la palabra mujer, por ejemplo, o la palabra género, ¿a qué nos referimos con eso? Es decir, necesariamente cuando hablamos de mujeres, hay una perspectiva feminista, y cuando decimos feminismo, ¿a qué tipo de feminismo nos referimos? ¿Es un feminismo interseccional? ¿Qué es un feminismo o por el contrario, esto que ahora se cuestiona mucho, ¿no? Sobre el feminismo blanco o qué tipo de feminismo es? ¿A qué nos referimos incluso con la palabra mujer? Es porque puede haber también, lo voy a decir así, también sesgos de transfobia, ¿no? Cuando hacemos este tipo de abordajes. Entonces, em, esto ya se relaciona con todo lo que vimos allá arriba, que tiene que ver con estas preguntas. ¿Quiénes? Y me voy a volver tantito hacia atrás, ¿no? Vamos a pensar otra vez en cuál es el patrimonio que resguarda el museo. Es decir, ¿son objetos? ¿Son memorias? ¿Son personas? ¿Las memorias de quién son? ¿A quién le pertenecen? ¿Qué memorias o qué conocimientos son válidos, susceptibles de ser resguardados, conservados? ¿Qué tipo de testimonios se recogen? ¿La historia en el museo es una o tiene que ser muchas? ¿Qué objetos tienen valor? ¿Quién decide el valor de esos objetos o de esas memorias o de esas historias? Otra vez, ¿a quién les sirven los museos? ¿Qué tipo de historias se cuentan ahí? ¿Desde qué aristas, perspectivas? ¿No? ¿Quiénes están haciendo los museos? Ahora, también hay un concepto, quiero introducir ya por último, dos conceptos. La idea de las voces autorizadas y la idea también o el concepto de silencios curatoriales. Por ahí si googlean, hay autoras que hablan eh, mucho sobre estas palabras, así las pueden tal cual googlear como silencios curatoriales. Se refieren o se empezaron a referir primeramente a la falta de representación de mujeres en los museos de arte. Pero yo creo que silencios curatoriales se puede aplicar en los museos a todas esas voces que están haciendo falta. Entonces, ahora también quiero decirles, porque es importante sí reconocerlo, que en el ámbito de los museos y en el ámbito del arte en general, hay una fuertísima presencia de mujeres. Pero como en todos los ámbitos, ¿no? Donde hay una gran presencia de mujeres o hay una mayor presencia en términos de porcentaje de mujeres, pues preguntarnos qué tipo de perfiles son, eh, si a las compañeras o compañeros que provienen, digamos, como de entornos, ¿no? Menos privilegiados, ¿no? Eh, o sea, a lo que voy es qué tipo de capital social, político, económico hace falta, ¿no? Como para estar al frente de una institución museística, digamos, o quiénes son las voces que están autorizadas para llevar a cabo estos discursos curatoriales, estas narrativas en los museos.
Insisto, ¿no? Ha habido como ejercicios muy interesantes. em, Hay muchos casos en Latinoamérica que vale la pena visitar y particularmente esta experiencia que tuvimos en el Museo UNAM hoy con esta exposición. em, es una lección bien interesante porque, bueno, eso, ¿no? Como la posibilidad de que surgieran, porque así fue, varias conexiones entre las mujeres que participaron acá, que no necesariamente se conocían, pero de pronto una ya empezó a invitar a la otra al proyecto y la otra empezó a visitar el perfil de la otra y se dio cuenta de que podían hacer algo juntas. Es decir, como este tema de empezar a tejer redes a partir del espacio museístico y de los ejercicios museográficos, es muy interesante, es el propósito. Creo que hace contrapeso a esta figura del museo como un espacio sacralizado, como un espacio de una sola voz. em, y nos da herramientas para pensar en posibilidades de generar estos proyectos polifónicos, colectivos, con una visión, eso, como mucho más diversa, más plural, y que tenga la posibilidad también de conectar con todos y todas. Y ahora también desde los afectos, porque ahora ya reconocemos que los afectos en términos de la experiencia museográfica son tan importantes como la experiencia racional o intelectual. Entonces, bueno, ay, hice 7:50 en punto. Eso es lo que les quería compartir y les quiero invitar también a que visiten el Museo UNAM. Hoy, con todo gusto, pueden ir todos los días. Damos visitas por el museo de manera gratuita. Y pues me encantaría que nos visiten y poder platicar de viva voz con ustedes sobre los museos, sobre género, sobre historia. Ahí estamos. Muchas gracias y ahora sí, les devuelvo el micrófono para lo que quieran que platiquemos, preguntemos, ampliemos. Muchas gracias. Retomo antes de empezar con algunas preguntas, algunos comentarios que fueron haciendo, justo con esta parte de las voces, ¿no? Cuando comentaba cuáles son las voces, ¿no? Y bueno, nos comentaban que están las voces de quienes manejan los espacios, por ejemplo. Y justo en los comentarios había esta parte de vinculación con lo que se decía de que falta incluir, nos comentaba Angélica González, falta incluir en muchas ocasiones a los grupos de las infancias, migrantes, grupos indígenas, ¿no? Por ejemplo. Y también el comentario ya que nos hacían llegar a lo último y que tiene que ver con esta parte de la exposición era que en un museo es importante recuperar o dar a conocer la memoria de las personas, ¿no? Que es otro de los comentarios que nos decían. Y bueno, entre las preguntas que tenemos, y aprovecho también para hacer la invitación a quienes nos siguen, ya sea en Facebook o que están en el chat del Zoom, que nos puedan hacer preguntas, comentarios que tengan sobre la conferencia o dudas que tengan sobre la temática. Y de las que ya tenemos por aquí, entre algunas nos hacen mención de las siguientes, ¿no? Eh, ¿Qué características debe tener un espacio para ser considerado un museo? Esa es una. No sé si prefiera que vayamos de dos o de una en una. Pues puede ser de una e intentaré ser breve y sucinta. No hay ningún problema. Adelante. Gracias. Bueno, esta primera pregunta, hay una heterogeneidad de formatos de museo que es, o sea, casi inabarcable de verdad de describir. Un museo puede ser, o sea, hay gente que hace museos en los garages de su casa. Por ahí en Azcapotzalco había, no sé si todavía, un museo del tiempo y era un señor que en su casa tenía una colección enorme de relojes y que entonces la abría para grupos escolares porque no había muchos museos en Azcapotzalco y entonces el señor se convirtió en que era su casa, en un destino de visita de grupos escolares porque
cumplía una función como, o ese vacío de falta, había una falta ahí de espacios de este tipo y el señor lo cubrió en su casa. Entonces, en realidad, también hay museos que no tienen un espacio físico, hay museos virtuales, ¿no? Em, Museos hay de todo tipo. ¿Qué características debe tener un museo? A ver, yo creo que la característica indispensable es tener una narrativa. Entonces, pues ya, ahí nomás. Por ejemplo, no todos los museos tienen colecciones en resguardo. El Museo Unamoy es un museo sin colección. Entonces, como no tenemos colección, los recursos que tiene el museo en términos de tiempo y en términos financieros se dedican a desarrollar investigaciones, que con esas investigaciones se hacen las exposiciones. Entonces tenemos la posibilidad de generar todas nuestras exposiciones en casa y los materiales que usamos provienen de archivos, mayoritariamente del Archivo Histórico de la UNAM, porque el Museo UNAM hoy pertenece al ISUE, Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación, que también tiene a su cargo el AUNAM. Pero, por ejemplo, en la exposición de disruptivas echamos mano de 15 archivos. Solo archivos, aparte ya colecciones de otro tipo, pero solo archivos fueron 15. Y esos, o sea, no tienen ustedes idea ya rapidísimo de si es complejo, ustedes lo saben muy bien en el quehacer histórico, o sea, también se vive en archivos, es complejo, ¿no? Luego la búsqueda, el ingreso, ¿no? Tal, no todo el archivo está digitalizado, conservado, etcétera. Intentar hacer eso sobre la historia de las mujeres es súper complejo. Otro día platicamos de eso, porque uno de los mecanismos de borramiento de la historia de las mujeres ha sido la desaparición de su presencia en los acervos, en los archivos. Ya luego hablamos de eso. Ya, eso es todo. Pero bueno, si tienen una narrativa, una intención y un algo que exhibir, ustedes pueden hacer su museo de lo que quieran. Gracias. Y bueno, voy a aprovechar para plantear otra pregunta que creo que tiene cierta vinculación con lo que nos comentaba, que es, ¿cómo construimos museos fuera de la zona centralizada del país? ¿Qué opciones tenemos en aquellos lugares? Bueno, esto ya lo estoy agregando yo. En aquellos lugares donde pues no tenemos a la mano quizás, ¿no? El poder ir por ejemplo, en la Ciudad de México, que hay una oferta muy amplia de museos, ¿no? ¿Qué opciones hay para la población en quizás otras zonas del país? Sí, pues yo vuelvo al ejemplo de este Museo de Arte Contemporáneo en Ecatepec, de Marce, ¿no? Porque son un modelo de gestión. Yo no sé si se puede decir autogestión, pero yo creo que sí. Y hay otros espacios, ahorita sí me agarraron en curva, pero hay muchos espacios comunitarios. En el norte del país hay una proliferación de museos muy interesantes. eh, en el sur también hay museos comunitarios. Hay una red, de hecho, en México de museos comunitarios. Entonces, si están interesados, interesadas en temas de museos no nacionales, temas de museos más bien locales, por ejemplo, también está en la Costa Chica, pero no recuerdo la comunidad, hay un museo sobre la afrodescendencia, o bueno, como afromexicanidad, no me acuerdo si es sobre afromexicanidad, pero sí es un museo que en una comunidad afromexicana que habla sobre como la historia afro en México. Entonces, hay museos, ¿no? Como alternativos en ese sentido, que tienen otros modelos de narración o otros modelos de gestión. Les recomiendo que busquen como la red de museos comunitarios. Gracias. Bueno, en Facebook, Firtzel Rubí nos pone excelente información. Gracias por compartir. Gracias. Y aquí, y regresando a las preguntas, tenemos otra pregunta que nos plantea, ¿se ha realizado alguna exposición que aborde masculinidades o bien otros géneros? Súper interesante y muchas gracias por esa precisión, porque en efecto, cuando hablamos de género, no nada más nos referimos a mujeres. Género, evidentemente y no nada más es esta concepción binaria, ¿no? Hay muchas otras descripciones de género. eh, eh, Algo muy interesante, rápidamente, el tema de los museos.
y los archivos queer. Bueno, ya si quieren, luego nos juntamos, tomamos un café, porque ese tema me gusta mucho. Ahora en la ENCRIM, en la Escuela Nacional de Conservación, Restauración y Museografía, en la maestría en la que estoy, mi tema de investigación precisamente tiene que ver con archivos queer en América Latina. Y es un tema bien frondoso, hay mucho donde jalar, porque, o sea, porque es importante para las comunidades de la diversidad sexual, los museos y los archivos, porque durante mucho tiempo sus voces y sus memorias fueron borradas intencionalmente de la historia. Y entonces, conservar, resguardar, difundir sus historias a través de archivos que incluyen fotografías, imágenes, videos, audios, etcétera, es parte literal y simbólicamente de sacar la historia de closet. Entonces, hay muchas cosas que hay que tomar en cuenta en esto. Yo les puedo dar, por ejemplo, hay un caso que es como muy icónico, es el archivo trans en Argentina, está el Museo Queer en Colombia, está en México también hay un archivo trans. Sobre todo las poblaciones trans son como que las que más se han articulado en temas de memoria y archivos. Y otro ejemplo, en Estados Unidos está el archivo lésbico. Em, bueno, esos son ejemplos, pero ha sido súper importante y muchas gracias por la pregunta. Es crucial esa aclaración. Cuando hablamos de género, en este caso yo me enfoqué en mujeres porque les quería contar el caso de la exposición del Museo UNAM hoy, pero en realidad género es todo esto, ¿no? Es la amplitud. Ujú. Y bueno, vinculando así con una pregunta que es bastante directa y que creo que surge en el contexto de esto, en su opinión, ¿qué desafíos se enfrentan las y los profesionales que intentan incorporar la perspectiva de género en espacios institucionales actualmente? Ok. Eh, pues, en un sentido muy, muy práctico es esto que les contaba, como de la falta, o sea, hay muchos vacíos en la historia y por ejemplo, ahí va, este es el ejemplo más claro. Julia Alonso fue la primera mujer directora de una orquesta música en México. Sus obras llegaron a ser, ella, bueno, trabajó, estudió y trabajó toda la vida en la UNAM. Sus obras llegaron a ser tan importantes que se estrenaban en el Palacio de Bellas Artes, pero la universidad no conserva, ni su familia, sus partituras. Entonces, solo tenemos como esta memoria y este testimonio de que Julia Alonso fue muy importante, de que debutaban sus obras en Bellas Artes, pero no está su trabajo. Entonces, por eso les hablaba del tema de los archivos, ¿no? ¿Cómo construimos o reconstruimos una historia que está tan fragmentada y que tiene tantos vacíos? Hay un esfuerzo muy interesante en el ISUE, en el Archivo Histórico también de la UNAM, un grupo de historiadoras que tienen un proyecto que se llama Escritos de Mujeres y están recuperando los textos de mujeres desde el siglo XVI. Entonces, eso no es historia, o sea, no es una labor fácil. En términos ya muy prácticos, ese es una primera dificultad, ¿no? Como encontrar estos materiales. Y ese sería uno. Pues otro que sigue habiendo como mucho escosor para hablar de género. Por ejemplo, tener una exposición en lenguaje no binario, ¿no? O sea, ya para empezar, o sea, el Colegio Nacional está atrás, nomás ahí les digo, ¿no? O sea, yo creo que así, de que nada, ¿cómo? Pues yo no he visto hasta el momento, seguramente hay, yo no he visto hasta el momento una exposición en el lenguaje no binario, ¿no? En lenguaje incluyente, hay otra manera de decirle, pero no hay.
O yo no he visto, seguramente hay más bien, yo no he visto. Entonces, yo creo que esos son parte de los desafíos. Sin duda hay muchos desafíos todavía, Hay muchos. pero qué bueno que contar con estas voces para poder conocer y aprender. Eh, bueno, nos preguntan aquí, ¿se pueden consultar el archivo trans? ¿Hay acceso? Eh, sí, de todos los que les mencioné, hay material en línea. El de Argentina, sí tienen material en línea, hasta creo que estaban, ya hay un documental del archivo trans de Argentina, sí, sí se puede. Y también hay, esto también les puede interesar, hay un encuentro de, si quieren les paso el dato para que lo pongan bien en el chat para las personas interesadas, pero hay un encuentro anual porque hay una red de estudios históricos sobre temas queer y una, por ejemplo, una de las mesas tiene que ver con archivos, pero es un seminario súper, súper, súper interesante que hacen un encuentro anual. Entonces, tal vez eso también porque por supuesto, dentro de los temas está el género, en la historia y la memoria, ¿no? Bueno, también Ángeles Fernández nos menciona felicidades, excelente conferencia, gracias y Gracias. saludos. No sé si hubiera alguna otra pregunta o comentario de quienes nos estén acompañando, siguiendo, para poder plantearla de parte de quienes están. Y si no, bueno, para poder entrar en la etapa de cierre de esta conferencia, que nos ha resultado creo que a todos y a todas bastante interesante, Gracias. necesaria también además. Entonces, si no hubiera ninguna otra pregunta o comentario, eh, nos gustaría poder darte la palabra para que si pudieras o quisieras cerrar brevemente con alguna idea o alguna cuestión que te gustaría resaltar sobre lo que nos has comentado. Y bueno, que también te invitaríamos a que nos pudieras hacer promoción a tu trabajo y dónde podemos encontrarte, verte, leer lo que estás haciendo, ¿no? Creo que eso es también súper, súper importante. Sí, muchas gracias. Bueno, como reflexión final, yo creo que, ay, pues, ¿quiénes más directamente involucrados, involucrades en el tema de la historia que ustedes? Entonces, creo que me gustaría mucho sembrar esa, pues seguramente ya lo hacen, ¿no? Pero sí, sí, sí dejarlo como de una forma más explícita, la idea o la pregunta de qué manera estamos integrando la diversidad en nuestros trabajos. Desde la pregunta más básica que debemos hacernos sobre a quiénes citamos, a quiénes integramos en nuestros trabajos, pero también a quién le hablamos. Eso también es luego muy importante, ¿no? Es muy fácil, por eso preguntaba yo, no sé si saben la anécdota, porque yo creo que sí la saben, porque luego creo que todo el mundo estamos siempre así en el mismo canal y en el mismo chisme museológico, pero pues la verdad es que no. También pensar eso, que en términos de género, y vuelvo a agradecer otra vez que hayan hecho esa aclaración de que género no nada más se refiere a mujeres, en temas de género, cómo está presente la reflexión en nuestros propios trabajos. Hay también para temas de archivo y memoria, luego soy muy desmemoriada, quisiera poder ponerles ahí luego las referencias o pasárselas por si les interesan, porque hay autores bien interesantes, autoras en América Latina, sobre todo en Brasil, en Colombia y en Argentina, que hablan desde la perspectiva queer, ¿no? Sobre los archivos. Y queer es muy importante porque no nada más habla como de la diversidad sexogenérica, sino de una forma de ver, de una manera más integral, los temas de la memoria y de la historia que ya incluye la teoría de los afectos o el giro afectivo, que ya incluye temas de interseccionalidad, que ya
habla de la inclusión en términos mucho más amplios, ¿no? Que no nada más son los socioeconómicos, ¿no? Sino que también tienen que ver con un cuestionamiento al capacitismo, en fin, la integración de la perspectiva de las infancias. Entonces, esa cuestión de cómo integramos, no podemos abarcar y también quitarnos la ansiedad, porque no se puede abarcar todo y no se puede ser súper cumplidor con todas y todos, pero sí echarle más ganas de manera colectiva en cuestionarnos de manera seria estos temas, ¿no? Y construirnos desde otros lugares, construir nuestras narrativas desde otros lugares. Y también espero que ahora que visiten museos, también vayan con esa nueva lógica, ¿no? ¿Dónde podemos encontrarte? Si quienes quieran buscar un poco más de ti, de lo que has hecho, los trabajos, proyectos. Gracias. Miren, la verdad es que soy muy poco usuaria de las redes sociales y también fallo en subir mis cosas a la red, pero próximamente haré ese esfuerzo también, pues aunque no quiera, ¿verdad? Porque pues cuando uno le entra a la maestría y el doctorado, pues uno tiene que empezar a subir cosas, entonces lo haré, pero les invito a que nos visiten en el Museo UNAM hoy. O sea, los recorridos son más o menos esto. Bueno, no tan intenso, pero sí platicamos mucho. Entonces, si quieren platicar sobre historia, sobre memoria, ahí estamos en el Museo UNAM hoy, que abre de martes a sábado. Muchas gracias. Y Gracias. con esto concluimos la conferencia del día de hoy. Agradecemos muchísimo a las personas que estuvieron siguiendo la conferencia Museos y Géneros, impartida por la maestra Yasmín Guerrero. Le recordamos que esta es una de las conferencias pensadas, compartidas y diseñadas en el marco del Seminario de Educación, Ciencias y Géneros dentro de la IEM. Muchísimas gracias nuevamente, maestra Yasmín. La verdad es que justo poder compartir estos espacios, aprender colectivamente, intercambiar, dialogar, son las cosas que necesitamos siempre y permanentemente. Entonces, muchas gracias por el tiempo, muchas gracias también a las personas que nos acompañaron y seguimos en contacto colectivo. Gracias.